Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios en esta mañana y les saludo a cada uno de ustedes. Y por la oportunidad que el Señor me da, le doy gracias. Porque bajo circunstancias no normales en este tiempo, por lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo entero, ciertamente vamos a tener que acomodarnos, ¿no es cierto?, a estas nuevas modalidades que nos permitan poder llegar a su hogar. Esta es la segunda semana ya que llevamos y no podemos congregarnos en nuestra casa como estábamos acostumbrados, ¿cierto? Pero ya llegará el momento y por este tiempo tenemos que darle gracias a Dios porque todavía podemos hacerlo bajo estos medios. Les saludo, hermanos amados, a cada niño, a cada joven que nos pueda estar escuchando en su hogar. Les extraño mucho, nos extrañamos. Yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, extrañamos el momento de poder compartir, de abrazarnos. Son instancias en las cuales esta iglesia está acostumbrada a hacerlo, ¿cierto? Y hoy día tenemos que estar retraídos en nuestros hogares, tratar de cada día aprovecharlo al máximo en todo sentido, si salir lo menos a la calle, pero también poder estar en nuestros hogares, ¿cierto?, con el Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes lo está haciendo. He tenido información de nuestros hermanos que hemos ido llamando en medio de la semana. He podido compartir con ellos y sé que están haciendo devocionales en sus hogares, están compartiendo con sus hijos, y eso es bueno, hermano. Eso es bueno porque hay que tomar lo que está a nuestro alcance, lo que está a nuestra mano, lo que Dios nos pone por delante. Hermano amado, dice que todas las cosas que acontecen a los hijos de Dios redundan para bien. Y sé que cada uno de nosotros hoy día va a sacar provecho de esto. El mejor provecho, hermano. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, los cerque y que cada día afirme el corazón de cada uno de nosotros, porque eso es lo que necesitamos. Que afirme Dios nuestros corazones en lo que el Señor nos ha enseñado. En esta mañana yo quiero compartir, hermano, una palabra, porque al cabo, lo que realmente a nosotros nos fortalece es la palabra de Dios, como almas cristianas, como almas que hemos recibido en nuestro corazón por la palabra y por la fe que el Señor ha infundido en nuestros corazones. Debemos alimentarla a través de la palabra. La palabra es la lumbrera del cristiano. La palabra, hermano, es la que alumbra el camino de cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Es necesario que esta palabra alimente nuestros corazones, hermano, no. Y esta va a ser una oportunidad gloriosa de poder recibir la palabra. Yo sé que usted en su hogar estudia la palabra. Que es necesario cada día impregnarse de todo esto, llenar nuestros corazones de este alimento maravilloso que es una fuente inagotable de vida. Hermanos, yo les bendigo desde este lugar y le doy gracias a Dios porque podemos compartir aún esta palabra que es maravillosa. Y les invito en sus hogares a que tomen sus Biblias para poder escudriñar la Escritura, para poder, hermano amado, saber lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana, a cada uno de nosotros. La palabra es una fuente de vida inagotable. La palabra de Dios, hermano amado, es lo más hermoso que pueda abundar en el corazón del hombre que ha creído en Dios. Es el alimento espiritual. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, como decía mi esposa el miércoles pasado, ¿cierto?, en la palabra, y vosotros sois los pámpanos. Nosotros como pámpanos, hermanos, debemos arraigarnos en la vid, debemos tener esa savia. Así que Dios nos bendiga, hermanos. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 24 y versículo 13. Una palabra muy conocida por cada uno de nosotros, pero ciertamente, hermanos, si usted dispone su corazón para que el Señor le hable
Él es el que suple las necesidades. Él es el que saca las interrogantes que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Él es el que produce el amor en nosotros. Y dice que el amor echa fuera el temor. Lucas 24, versículo 13 dice: así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Amén. Gloria al Señor. Tal vez, hermanos amados, esta palabra usted la ha leído muchas veces, pero como yo les dije antes, la palabra es una fuente inagotable de vida. ¿Qué significa eso? Que jamás, hermano, va a dejar esta palabra de dejarnos una enseñanza y de fortalecernos a aquellos que tenemos sed y tenemos hambre de Dios. Esta es una palabra conocida, hermano amado, porque está en los evangelios, ¿cierto? Aunque este evangelio de San Lucas es el que más describe esta palabra. Después encontramos en Marcos y en los otros evangelios no encontramos este pasaje bíblico. Y nos habla de 2 personas que iban camino a Emaús desde Jerusalén. Dice que a una distancia de 60 estadios, que más o menos son 11 kilómetros, es lo que establece estas medidas. 11 kilómetros, hermano amado, en los cuales ellos iban y conversaban lo que había sucedido. Estos hombres estaban compartiendo lo que había sucedido porque habían sido seguidores de Cristo. Habían pasado ya el 3er día en el cual Jesús había muerto. Estos iban desconsolados y Jesús dice que en el camino se les acercó a ellos. Jesús ya había resucitado. Había mujeres que habían visto
visto el sepulcro abierto. Ya habían ellos mismos escuchado esto, que habían visto, según ellos, visiones. Vemos, hermano amado, cómo la incredulidad en los momentos difíciles se acapara de nuestras mentes, de nuestros corazones. Las dudas, hermanos, vienen y nos inundan, porque somos seres naturales, seres humanos, hermano amado, y lo de Dios ciertamente es antinatural, es antinatura. Veíamos el otro día cómo el mismo apóstol Pedro, después de haber caminado con Jesús, después de haber visto los prodigios, los milagros, y haber estado recostado en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó el momento, le negó. Porque había una humanidad en él que tuvo miedo, tuvo temor. Y muchas veces a nosotros también nos acontece esto, hermano amado. Si bien es cierto, nosotros conocemos la palabra, la predicamos, y cuando llega el momento, muchas veces también llega la incertidumbre. Y por eso es importante escudriñar las Escrituras, buscar la presencia de Dios, para que podamos inundarnos de fe y de esperanza. Un pasaje bíblico, hermano, en la cual iban estos hombres desde Jerusalén. Todo aconteció en Jerusalén, mas estos ya se iban desde Jerusalén a Emaús, que es un pueblo que está cercano a Jerusalén. Pero ellos se iban, aunque habían escuchado de mujeres que habían visto el sepulcro abierto. No se acordaron de las palabras que Jesús le había dicho antes, que era necesario que el Cristo sufra penalidades y que había de morir, pero al tercer día resucitaría. Palabras que se olvidan, hermanos, en los momentos en que el alma tiene temor, cuando entra el temor a la vida del hombre, porque ciertamente, hermano amado, nosotros estamos en este cuerpo de carne y nosotros tenemos que elevarlo y tenemos que inundarnos de una fe en la cual podamos pensar, en la cual podamos nosotros llevar a nuestro pensamiento y a nuestro corazón lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Dice que debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Pero no es tan fácil. No es tan fácil poner la mirada en las cosas de arriba cuando están aconteciendo cosas en nuestro entorno, en nuestra vida, hermano, que están atentando contra nuestra tranquilidad en lo que es terrenal. Las enfermedades, los problemas económicos, las cosas que hoy día están sucediendo en nuestro entorno, trae un desazón, trae un miedo que comienza a inundar a las personas, hermano, lo que se le llama psicosis. Hoy día vemos, hermano, cómo las cosas que están aconteciendo en esta tierra, porque ya no podemos decir ni siquiera solamente en nuestra ciudad o en nuestro país, sino que hoy día vemos cómo el mundo entero está sufriendo las consecuencias de un virus, de una peste que está cayendo al mundo entero. Y todos debemos resguardarnos, pero en muchos también entra la desesperación. Y ciertamente, hermano amado, la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo que no nos pongamos tristes como aquellos que no tienen esperanza. Después de la muerte del Señor Jesucristo, después de la resurrección de Él, cuando venían estos hombres apóstoles que caminaron con Jesús y recibieron el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra, y vino la persecución de que el mismo apóstol Pablo, antes que fuera apóstol Pablo, perseguía a la iglesia
Y después él mismo aconsejaba que no se pongan tristes aquellos que son perseguidos, que no se pongan tristes aquellos que habían muerto, como aquellos que no tenían esperanza. Hermanos, y es aquí donde yo quiero invitarles a una reflexión, porque usted es un hijo de Dios. Usted ha confesado con su boca que Jesús es su Señor. Y dice la palabra de Dios que aquel que confiesa a Cristo no morirá jamás. Estos hombres habían caminado con Jesús. 2 varones, hermano. Y si nosotros nos introducimos en esta palabra, dice que los ojos de ellos estaban velados, ¿cierto? Y les dijo que, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos estaban tristes, hermano. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que ellos iban tristes, sabía las pláticas que tenían, las conversaciones, hermano amado, que ellos iban teniendo en el camino. Jesús las iba escuchando. Y ellos iban tristes por las cosas que habían acontecido. Y también, cuando le hablaron con Jesús, le dijeron que había muerto y que ellos habían puesto su esperanza en este profeta que había de redimir al pueblo de Israel. Hablaban en pasado. Ellos no hablaban en un presente o en un futuro, sino que habían ellos confiado en este hombre. Y ya había consumado todas estas cosas, la muerte de Jesús. Para ellos, ciertamente no había una esperanza. Esa esperanza no se había alimentado en sus corazones, hermano. Solamente habían quedado en emociones. Y cuando estaban viviendo esta situación muy triste, hermano, porque ellos vieron a su maestro ser crucificado, tal vez que le vino un desazón. En el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Como queriendo decir, y no hemos visto nada, excepto unas mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron abierto, pero no vieron a nadie. O sea, también ellos maquinaron en su mente y dijeron, alguien pudo haber sacado el cuerpo. Hermanos amados, se les entenebrece la mente a aquellos que tienen miedo. El creer, hermano, es una forma gloriosa que Dios nos dejó, una forma gloriosa. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es aquí, en estos momentos, donde Dios nos prueba la fe. Es fácil predicar el Evangelio, hermano amado, cuando nosotros tenemos alimento, vestuario, cuando estamos saciados, pero en circunstancias de enfermedad, en circunstancias difíciles, donde nuestra vida está en juego, donde nuestros familiares, donde nuestros hijos, hermanos, están en peligro, es difícil mantener la fe. Por eso el Señor nos deja estas escrituras, hermano amado, no está de casualidad. Estos 2 hombres, hermanos, que caminaban hacia Emaús y se estaban alejando de la esperanza que Dios le había dado en Jerusalén. Camino a Emaús, como dejando atrás lo que habían vivido. Camino a Emaús, dejando atrás una esperanza en la cual ellos habían puesto sus ojos. Cuando el Señor me entrega esta palabra, hermano amado,
Ciertamente yo pensaba en los acontecimientos que sucedieron después de la resurrección de Jesucristo. Sentía cómo Jesús se tiene que haber dolido con todos sus discípulos, porque había incredulidad en ellos y se les fue apareciendo de a poco. La impresión que ellos tenían cuando se les apareció a los 11 fue grande, hermano, aunque ellos estaban avisados, porque lo vieron las mujeres, porque después lo vieron otros discípulos. Dios les iba avisando y después dice que se le apareció a los 11. Había desesperanza en ellos y Jesús los reprendió. Le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se da cuenta, hermanos? Qué importante es tener la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones. Qué importante es escudriñar la Escritura para que los tiempos, hermano amado, no nos hallen desprovistos de fe. Todas las cosas están escritas. Todas las cosas, desde antes del nacimiento de Jesucristo, estaban escritas a los profetas o a través de los profetas a los hijos, para que crean en el Mesías Salvador. Él les reprendió duramente y les dijo: ¿acaso no están escritas todas estas cosas? ¿Acaso los profetas no vinieron y anunciaron lo que había de acontecer? Hoy en día, hermano amado, estamos al final del tiempo. Y hace muchos años el Evangelio de Jesucristo viene anunciando lo que ha de venir. Un tiempo para mí glorioso, hermano. Porque como yo les he dicho antes, confirma que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y esto afirma mi fe, esto afirma mi corazón, para seguir esperando. Una esperanza, hermano. Ciertamente, el esperar es lo contrario a una desesperanza. No nos pongamos tristes por las cosas que acontecen, como aquellos que no tienen esperanza. Porque la esperanza no avergüenza. Dios nos ha dado esperanza y nos ha ido en el tiempo diciendo a través de su palabra las cosas que han de venir. Este es el tiempo de poner esa esperanza por fe, de poner esa esperanza, hermano, por obra. Salmo 91:2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Se da cuenta, hermano, que esto no es una pregunta? No dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, sino que es una afirmación. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Esta es una afirmación, hermanos. Cuando el hombre de Dios pone la fe y pone sus ojos en las cosas de arriba, hermano amado, ciertamente ve por ello todas las cosas. Así como Dios nos dice que Él nos vio sentados en lugares celestiales, Él nos tiene sentados en lugares celestiales. La esperanza, hermano, que no avergüenza. La esperanza en este
que nos has dado vida a través de aquellas promesas maravillosas que nos ha dado a través de su palabra. Una esperanza que alimentó un hombre del cual nos habla el libro de Lucas 2:25. Hermanos, el que espera ciertamente no debe cansarse de esperar. Alimentar cada día una esperanza. Alimentarla a través de la palabra, hermano, para que no vayamos decayendo en nuestra fe. Yo les quiero leer este pasaje bíblico para traerles recuerdo de cómo Dios ha ido actuando a través de los hombres, aquellos que han ido por su fe, traspasando esta fe a otros, la palabra de Dios. En Lucas 2:25, hermano, nos habla de un varón que tuvo fe y esperanza. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despídese a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, esto sucedió cuando Jesús fue llevado al templo para ser presentado al octavo día, como lo demandaba, ¿no es cierto?, la ley. Y había este varón, Simeón, que se le había hecho una promesa por el Espíritu Santo que él vería al ungido. Glorioso. Glorioso porque él le dijo, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Él esperó, hermano amado, no sé cuántos años, pero esa esperanza, hermano, la tenía tan presente porque la alimentaba cada día. Y por el Espíritu Santo fue llevado ese día al templo donde iba a ser presentado Jesús. Y cuando lo vio, ciertamente se alegró su corazón y le dio gracias a Dios por el cumplimiento de aquella promesa. Eso es mantener una esperanza, hermano. Estos varones iban desesperanzados y tristes. Todo lo que ellos habían visto, todo lo que ellos habían vivido, hermano amado, lo habían echado por la borda. Camino a Emaús, el Espíritu Santo me hacía ver en esa situación, hermano, a estos varones caminando en un camino de tierra porque no tenían auto, no tenían bicicleta. Ellos iban con los pies empolvados, iban desde Jerusalén después de haber visto estos acontecimientos y conversando entre ellos, pero alejándose, hermano amado, del escenario en el cual ellos vivieron esto, como diciendo, esto ya pasó, ahora vamos a otro lugar. Muchas veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de las promesas del Señor. Y qué importante es recordarlas ahora. Este es un tiempo para que usted se pueda recoger en su hogar, para poder buscar a través de la palabra y a través de la oración, buscar la presencia y el rostro del Señor. Esta es una oportunidad gloriosa que nos da nuestro Dios y Padre para buscarle a Él, porque hemos estado dormidos durante mucho tiempo. Pero es tiempo de despertar. Hay hombres y mujeres, hijos de Dios, llenos de dones espirituales y que deben ser despertados. Hoy día, hermanos amados, seamos
de aquellos que tienen esperanza. Dirijámonos hacia Jerusalén con la esperanza de decir, hermano amado, de que Cristo viene pronto. Ciertamente hay una tierra nueva, hay un cielo nuevo, hay una promesa de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de que enviaría a su Hijo por segunda vez, y no como cordero, sino como león. Él regirá a las naciones, y esa es la esperanza que debemos tener. Dios te ha hecho una promesa. Desde el momento, hermano amado, que tú confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor, entonces esa promesa está en ti, y que tú tienes que avivar cada día esa esperanza a través de la palabra de Dios. Hermanos, estos varones ciertamente después vieron al maestro. Dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Se da cuenta, hermano, que una vez que Jesús partió el pan, oró por el pan, ellos le fueron abiertos los ojos, hermano. Perdón, y reconocieron a su maestro. Y hermano amado, ustedes pueden ver cómo tomaron fuerzas, que se levantaron en el mismo momento. Ya había declinado el día, o sea, ya se puede decir que estaba oscuro, pero eso no fue impedimento para que ellos vuelvan a Jerusalén a dar las buenas nuevas a sus hermanos, diciendo, sí, hemos visto a Cristo, realmente Él ha resucitado. Este es el tiempo, hermano amado, en que la iglesia se levante y pueda decir al mundo, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y más aún, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Prepárate, hermano. Vuélvete, hermano amado, y no vayas a Emaús, sino que también puedas irte a Jerusalén, a la Jerusalén celestial que nos está esperando. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este día y prospere su alma. Hermanos, les saludo en el amor del Señor y me despido con esta palabra.